Hola a todos, buen día y bienvenidos. Nos alegra tenerlos aquí en nuestro último webinar de la Feria Virtual de Empleo IDS Talent Connection. Gracias por acompañarnos en esta semana dedicada a descubrir talento, aprender y abrir nuevas oportunidades en el mundo de la tecnología. Hoy tenemos el gusto de contar con Asael Jiménez, nuestro Product Owner y líder de proyectos, con más de 8 años de experiencia en TI. Asael es un experto en el desarrollo de productos de alto valor y en la gestión de infraestructuras tecnológicas bajo metodologías ágiles. Ha trabajado con empresas de renombre como IBM y BBVA, liderando proyectos que optimizan procesos de negocio y generan insights estratégicos para la toma de decisiones. Su tema de hoy: del caos a la eficiencia, gobernanza y modelos de datos estratégicos, Data Domains, nos ayudará a comprender cómo una sólida gestión de datos puede impulsar la eficiencia y generar valor en las organizaciones. Con su experiencia y certificaciones como Certified Scrum Product Owner y Microsoft Azure Fundamentals, Asael sin duda nos compartirá insights valiosos sobre cómo aprovechar los datos de manera estratégica. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Asael para que nos comparta su visión. Listo. Adelante, Asael. Muchas gracias por la introducción. Me alegro mucho de que puedan estar presentes aquí, de este interés que tienen alrededor de las vacantes que podemos tener y justamente del tema del que vamos a hablar, que tiene mucho que ver con la información o las vacantes que tenemos disponibles hoy en día en la organización. Vamos a hablar de un tema muy relevante hoy en día, que ha cambiado muchos paradigmas relacionados desde el punto de vista tecnológico, cómo vemos los datos hoy en día. Realmente ha cambiado en los últimos 20 a 10 años el tema de los datos, y yo creo que, como muchos de ustedes están informados, pues los datos hoy en día se han transformado en un recurso muy valioso para las organizaciones. Y no solamente para el tema de las organizaciones, sino que va más allá. Esto ya creo que ha impactado de manera personal a nuestras vidas personales, ha impactado a muchos sectores de la población, y esto ha impactado generalmente de manera positiva. Creo que el tema de agilidad, de organización, de gestión de toda esta información ha hecho que este cambio, como les comentaba, de paradigma, en algunos casos ha vuelto que no sepamos cómo poder administrar toda esta información. Les voy a dar algunos datos, pero primeramente, pues la agenda que vamos a revisar, ¿no? Principalmente comprender los datos. ¿Qué es un dato? El dato lleva un proceso y pasa por un proceso de entendimiento para transformarse en algo que genere valor al negocio. ¿Cómo vemos los datos en la actualidad? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las visiones que se le da al dato? ¿Y cómo debemos de cambiar esa visión para darle un enfoque primario a la parte de los datos? ¿Cómo son los datos en las organizaciones? Vamos a centrar el tópico relacionado a las organizaciones y cómo podemos gestionar y crear modelos eficientes para poder nosotros administrar los datos. Y todo esto tiene que ver con una solución que se llama Data Domains. Quizá algunos de ustedes han trabajado con ella o han escuchado de ella. Aquí les voy a dar un poco más de contexto general de qué son los Data Domains y cómo nos ayudan a todo el tema de gestión de datos, ¿no? Otro objetivo importante de esta sesión, pues como lo decían al inicio, es descubrir las vacantes que tenemos. Al finalizar esta sesión vamos a revisar las vacantes que actualmente están en la organización. Nosotros somos una empresa que ya tiene más de 42 años en el mercado, con alrededor de 2,700 especialistas en diferentes herramientas, en diferentes metodologías, con muchísima experiencia y principalmente trabajando con empresas muy, muy grandes, no solo mexicanas, sino empresas del extranjero. Actualmente nos encontramos en 5 países y bueno, también tenemos como organización diferentes certificaciones, como certificaciones de seguridad ISO, CMMI. Entonces, creo que parte también de la búsqueda de empleo, de la búsqueda de oportunidades, es revisar, tener mucho más información, y relacionado justamente con los datos, es poder tener la mayor información
para poder llegar a tomar una mejor decisión. Creo que ese es el objetivo principal de los datos, no solo tener datos por tenerlos, sino saber cómo gestionarlos, saber qué enfoque les damos y saber qué perspectiva o desde qué perspectiva podemos mirar los datos, ¿no? Para tener un entendimiento mucho más complejo a esto. Partiendo también del tema de la organización, pues nosotros tenemos varios modelos o líneas de negocio, que a partir de esto pues tenemos los diferentes perfiles en los que ustedes pueden encontrar diversas vacantes, ¿no? Las líneas de negocio son Enterprise Solutions, servicios digitales, servicios de consultoría de negocio y Data y Analytics, que tiene que ver un poco más con esto que estamos actualmente nosotros mencionando, o el objetivo de esta sesión. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación para tener yo el control. Denme un momento, por favor. Muy bien, pues vamos a empezar ya directamente con la presentación. El tema que vamos a revisar es del caos a la eficiencia de los datos, gobernanza y modelos de datos estratégicos enfocados a los dominios de datos o data domains. Entonces vamos a empezar por lo más básico. Ya vimos cuál es la agenda. Creo que hay que tener un entendimiento y conceptualización de qué es el dato, y el dato cómo pasa por diferentes fases hasta generar un valor para nosotros. Creo que el conocimiento y el pensamiento humano actualmente le da una contextualización y un propósito a los datos. Es decir, nosotros como personas con experiencia, con información, con conocimientos, nosotros por default ya le damos un sentido a la información, a los datos. Los datos en sí pasan por diferentes etapas que las pueden ver aquí. Hay datos, los datos se convierten en información y los datos a su vez se convierten en conocimiento. Pero ¿cómo pasamos por estas fases? Pues los datos, como saben ustedes, pues tenemos datos, estamos llenos de datos. Datos digitales, datos visuales, datos audiovisuales, el día a día. Pero por sí solo el dato no nos dice nada. Puede haber datos, números, puede haber palabras, puede haber imagen. Por ejemplo, el día de hoy me da mucho gusto que haya tanta gente, hay 87 personas aquí, pero si nosotros no le damos un contexto, un significado, ese número 87 no significa absolutamente nada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Darle un significado y un propósito a ese dato. ¿Cuál es el significado? Que ese 87 significa personas. Hay 87 personas actualmente en la sesión. Y posteriormente hay que contextualizarlo, hay que darle una estructura y un propósito. Esas 87, 88 personas están aquí porque tienen un interés en revisar las vacantes, tienen un interés en conocer un tema, un tópico muy relevante. Entonces, de esta manera nosotros ya generamos una estructura, un propósito y un valor que a través de ese conocimiento que generamos a partir del flujo de transformación de datos, nos va a servir para toma de decisiones. Y un ejemplo que les doy, justamente tomando como referencia esta sesión, ya nosotros generamos un conocimiento a partir de esta sesión. Sabemos que quizá para la próxima feria de empleo que hagamos, exponiendo estos ciertos tópicos, nosotros vamos a tener una audiencia de 90 personas. Entonces, a partir de esa audiencia de 90 personas, nosotros podemos como empresa empezar a generar estrategias para asimilar o proponer vacantes, para asimilar nuevas propuestas de presentaciones que sean atractivas pues para toda la gente. Entonces, es importante conocer esto porque muchas veces, como les comentaba, el conocimiento humano o el pensamiento humano por default genera un propósito, conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que nuestras herramientas con las que hoy en día trabajamos, nuestras herramientas de minería de datos, de extracción de datos, de limpieza de datos, de inteligencia de datos, las herramientas aprenden y nosotros tenemos que enseñarles a estas herramientas cómo interpretar esta información desde la toma del dato, desde darle un significado al dato, que con esto se transforma en información, y posteriormente darle una estructura o propósito, que con esto, les reitero, pues vamos a generar un conocimiento que va a permitir tomar decisiones mucho más acertadas y reiterando, no solo de manera organizativa o en las organizaciones, sino que esto también tiene impacto ya actualmente en la vida personal. Pongo de ejemplo el tema personal, el tema de las redes sociales, el tema del marketing que hoy en día se hace digital.
con la información que nosotros vamos generando, las visualizaciones, las vistas, los clics, se puede generar mucha información, se pueden pronosticar cosas, se pueden realizar planes de trabajo, se pueden realizar infinidad de cosas que hoy en día los datos nos permiten al momento de manejarlos de manera correcta. Como les comentaba, y es un punto muy importante, de nada sirve tener o gestionar un gran volumen de datos si a esos datos no les damos una perspectiva y un propósito o un enfoque detallado. Algo muy relevante acerca de los datos, como les comentaba al inicio de la sesión, es que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en el tema de los datos. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues principalmente el tema de las redes sociales, el tema de Internet, el tema de la evolución de las infraestructuras, el tema de nuevos marcos de trabajo que nos permiten generar una gestión de datos importante, ¿no? Entonces, actualmente de los datos que tenemos hoy en día, se dice, y hay varias publicaciones que dicen que aproximadamente el 90% de los datos que hoy en día tenemos habilitados para el resto del mundo, pues se generaron en los últimos años, ¿no? Y esto también tiene que ver con el tema del Internet y posteriormente, no inmediatamente que surgió el Internet, sino unos años posterior a este trabajo, ya que tuviera mucho más significado el Internet, pues se ha generado toda esta información. Se pronostica que en la próxima década, pues esta información crecerá un 40%. Estamos hablando de casi la mitad de información que hoy en día tenemos disponible a nivel mundial, crecerá. Y conforme vayan evolucionando las tecnologías, vaya evolucionando la manera de gestionar los datos, pues esto nos va a permitir o nos va a habilitar muchas cosas positivas. Pero con esto también trae algunas cosas o algunos retos como organizaciones, como personas, de cómo vamos a gestionar esta cantidad de datos. Realmente la importancia que ha tomado los datos en algunos casos no nos ha permitido estructurar una manera adecuada para poder llegar a gestionar los datos. Es decir, de una década a la otra, pues hay una infinidad de datos, o el crecimiento de datos ha sido tan grande que como organizaciones, pues llega un punto donde sabemos qué hacemos con los datos, cómo los gestionamos, cuál es la mejor forma, qué tengo que hacer. Entonces nos empezamos a cuestionar y hacer muchas preguntas relacionadas con los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso el tema de hoy es del caos a la eficiencia, ¿no? Relacionado justamente con este tema de la Feria del Empleo, como saben muchos de ustedes, creo que el panorama de la tecnología, los principales empleos, las principales vacantes que hay en el tema de TI, pues es muy grande. Si yo les diera una recomendación, pues también esto depende mucho de los perfiles que tengan cada uno de ustedes, de los gustos, de la experiencia, de lo que se les hace más fácil. Pero como parte de este tema de la Feria de Tecnología, pues los invitaría a que apostaran por alguna vacante, algún empleo relacionado con los datos. Creo que justamente esta información nos genera una certeza de que en los próximos años, en la actualidad y hacia los próximos años, pues los datos van a tener un impacto muy grande, ¿no? ¿Y qué se va a requerir dentro de las cosas? Pues gente especializada y capacitada en poder gestionar los datos en las diferentes etapas, ¿no? Desde el dato en sí hasta la presentación y la toma de decisiones de esta información. Principalmente, pues esto está teniendo impacto como les decía, no solo en un ambiente empresarial, sino está impactando mucho en general en un ambiente de economía, en un ambiente de salud, en ambientes de política, en ambientes de sociedad. Los datos se han convertido en algo fundamental dentro de nuestra vida diaria y nuestra vida cotidiana. Dado esto y relacionado justamente con el tema de la Feria del Empleo, pues, ¿qué sucede? Hay diferentes tendencias de las organizacionales o de las organizaciones para requerir ciertos perfiles en el tema de datos. Tales son como relaciones con algoritmos de datos, de decisión, Internet de las cosas, Big Data, los blockchain. Y actualmente igual el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que bueno,
cada uno de estos temas pues tiene a fondo, tiene muchos más elementos que se tienen que considerar para llegar a ese punto de generar o tener estructurado el Internet de las cosas, Big Data o la inteligencia artificial. Pero todo esto parte a través de los datos, de la información que tenemos y de cómo vamos a manipular esta información. Entonces, justamente en las tendencias de las organizaciones de estos perfiles que se requieren o que se van a requerir en el futuro o que se tienen que especializar en el futuro, pues necesitamos gente o se necesita gente con talento y habilidades necesarias. Gente que tenga la capacidad de esa comprensión de datos, que tenga la capacidad de manejar esas herramientas y que con esto las empresas puedan llegar a ser ágiles y tomar ciertas decisiones. Actualmente parte de los retos que les comentaba pues son las limitaciones de infraestructura. Actualmente pues ya también contamos con varias soluciones, principalmente han oído hablar de las nubes públicas, de las nubes privadas, de las nubes híbridas, que dependiendo del crecimiento que tenga, bueno, más bien estos tipos de tecnología nos van a poder brindar ciertos tipos de crecimiento, ciertos tipos de elasticidad que nos van a permitir pues manejar todos estos volúmenes de datos o toda esta información. De igual forma, pues crear a partir de toda esta información y de los datos, protección, políticas de seguridad, temas de gobernanza. Con esto vamos a lograr garantizar la calidad y disponibilidad de la información. Ese es otro de los retos importantes que tienen las organizaciones. De nada sirve tener un dato, que ese dato no genera valor, que no tiene calidad, que no está disponible, porque al final de cuentas no nos va a permitir justamente generar ese conocimiento para tomar decisiones. Al igual que pues los controles de auditoría, como les comentaba, todo el tema de gobernanza, que nos va a permitir garantizar la integridad y la ética e independencia de los datos que tenemos. Y esto viene soportado justamente con pues, el primer punto que veíamos, que es el tema de las arquitecturas. Tenemos que desarrollar modelos de arquitectura, tenemos que desarrollar arquitecturas, gestionar arquitecturas que nos permitan soportar todas este gran volumen de información, pero no solamente, como les decía, el volumen, sino el sentido o el desafío que les da tener toda esta información para generar ese valor en cualquier ámbito. Y bueno, dentro de estas soluciones importantes que se mencionan, de hecho, hay varias soluciones que hoy en día están surgiendo justamente con esta relevancia que están tomando la información, los datos y el conocimiento. Esta solución la vamos a enfocar el día de hoy en data domains. Hay que entender qué es un data domain partiendo justamente del inicio de qué es un dato, ¿no? Y para esto, pues vamos a comenzar identificando actualmente en el mercado cuáles son las perspectivas o cómo se mira la información. Porque es importante comprender que la gestión de los datos hoy en día necesita un cambio de paradigma. En los últimos años, y yo creo que actualmente algunas organizaciones, la perspectiva que le dan a la información, a los datos, está muy segmentada o muy sesgada entre sí. Es decir, hay perspectivas de la información o de los datos que se ven a nivel técnico, hay perspectivas de la información o los datos que se ven a nivel gobernanza y hay perspectivas de datos que se ven a nivel negocio. Realmente una parte del propósito del dominio de datos es que todas estas perspectivas se alineen, pero principalmente dándole foco a la perspectiva de negocio. ¿Cómo negocio ve actualmente la información y cómo podemos disponibilizar esta información a partir de la perspectiva de negocio? Nosotros, como somos actualmente personas o la mayoría de nosotros técnicas, pues justamente la percepción que le damos es a nivel técnico. ¿Qué pensamos primero? En tener una buena infraestructura para soportar los datos o el tener una política de gobernanza habilitada para soportar los datos. Entonces, ese paradigma o esa perspectiva debe de cambiar. La perspectiva que le vamos a dar como punto primordial es el dato y a partir del dato justamente generar esas ramificaciones a nivel técnico, a nivel gobernanza y a nivel negocio.
para que estas perspectivas se engloben y justamente podamos generar estos modelos de datos o estas estrategias de datos como el dominio de datos. El dominio de datos, yendo un poco más a la definición, el dominio de datos es una representación de colecciones, o una representación lógica de colecciones o segmentaciones o categorías de datos relacionados con áreas de negocio. Esa es la perspectiva que le vamos a dar. Es decir, el dato va a surgir a partir de la perspectiva o visualización del negocio soportada por la infraestructura y soportada por el tema de gobernanza. Pero el punto clave de un dominio de datos es darle la perspectiva de negocio. Al final de cuentas, la parte de negocio, la parte que opera día a día las organizaciones, dependiendo o sea cual sea el giro de negocio, es la que tiene al día la perspectiva real de qué es lo que pasa en la organización. Quizá nosotros como la parte técnica, pues tenemos un poco sesgado esa parte de negocio. Nosotros tenemos la parte de abajo, la parte que soporta, la parte que habilita, la parte que genera procesos o automatizaciones. Pero realmente la parte importante es la perspectiva que va a dar negocio. Entonces, ¿qué casos se pueden presentar o qué es lo que genera justamente tener estas desviaciones o estas segmentaciones de las perspectivas hoy en día para los datos? Que, por ejemplo, hay un área financiera que el día de hoy requiere un proyecto para habilitar cierta información, por ejemplo, de un estado de costos o de un reporte mensual. Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones hoy en día? Pues contratan personas especializadas, quizá perfiles caros para el análisis, para generar una arquitectura de datos, tienen recursos, proveen recursos económicos justamente para que todo este proyecto salga a flote, tiempo, experiencias. Entonces, una vez que ya está este proyecto, pues se habilita, el área financiera tiene habilitada esta información que puede explotar, pero ¿qué sucede? Que surge otro proyecto en otra área de negocio como el área de ventas o de marketing, que sin saberlo y sin estar interconectado y justamente saber que esta información ya existe y que requiere a lo mejor parte de esta información, pues vuelve a generar la misma información o parte de la misma información, en donde a lo mejor esa área de ventas requiere toda la información o las ventas de algún tipo de catálogo, de ítem que se hicieron el año pasado o durante un periodo de tiempo, pero no sabe que esta área financiera en algún punto ya habilitó esta información. Entonces, ¿qué sucede? Que se generan recursos adicionales, que se genera tiempo adicional, se genera mucho retrabajo. Y esto empieza a generar que existan diversos proyectos desde esa perspectiva de negocio no tienen interconexión, pero realmente si vemos el fondo de esto o de esta información, esa información ya pudiera haber estado habilitada, o si previamente nosotros hubiéramos habilitado esta información, pues justamente todo este tema de recursos monetarios, de recursos de tiempo, de recursos de personal calificado, pues hubieran sido menores al ya tener algo desarrollado. Entonces, esto es un ejemplo entre muchos de lo que hoy en día sucede con las organizaciones. Se generan proyectos, estos proyectos pues evidentemente generan un presupuesto para la organización y mucho de esta información ya se encuentra habilitada previamente en otra área de la organización, en otro proyecto, con otras personas, ¿no? Entonces, para esto, ¿cómo generar toda esta estrategia de dominio, de trabajar bajo un dominio de datos? Como primer punto, les decía, es la perspectiva, debe ser una perspectiva homologada entre el negocio, infraestructura y la gobernanza. Tiene un poco más de peso el tema de negocio porque justamente la visualización que le vamos a dar a esta perspectiva es a nivel negocio. Y hablando un poco más técnicamente de esa perspectiva, es generar los dominios. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a mostrar un poco de cómo pueden ser los dominios de datos, o sea, cómo se pueden dividir a través de áreas de negocio.
Pero realmente cómo se llega a generar un dominio de datos, pues principalmente es ir con esas áreas de negocio, ya sea un área financiera, un área de marketing, un área de people, un área de ventas, sentarse con ellos y identificar cuáles son los principales indicadores, las principales métricas que utilizan. Entonces, a partir de esta información, el equipo técnico se va a encargar de recopilar todos los insumos, toda la información y todas las reglas de negocio que les permite habilitar todas esas métricas que las diversas áreas de negocio necesitan al día a día, ¿no? Con esto, a partir de toda esta información, pues ya se empiezan a generar los modelos de datos, las tablas entidad-relación, las relaciones con otras tablas. Lo que va a permitir también este modelo o esta estrategia de dominio de datos es que los diferentes dominios, ya sea de ventas, el financiero, se puedan comunicar. Entonces, esto va a facilitar mucho más la obtención ágil de información y ahorita justamente revisando los beneficios de los dominios de datos, entre ellas está justamente el tema de las redundancias, el tema de datos duplicados, el tema del dominio de datos pues nos va a permitir tener la información disponible, tener la información identificada por área de negocio y una gestión mucho más certera justamente porque va a estar soportada por un tema de gobernanza y un tema de infraestructura que va a soportar todos estos volúmenes de datos y va a permitir también manejar todos estos volúmenes de datos. Entonces, también, de manera general, ¿cómo generar una estrategia? Y creo que esta parte de la estrategia, partiendo de la perspectiva de esta base de negocio, infraestructura, gobernanza, pues sigue una estrategia homóloga a otras estrategias que se pueden llegar a implementar o seguir. Creo que primeramente el objetivo principal o para dar a conocer todas estas estrategias es permearlo siempre de arriba hacia abajo de la organización. Es decir, si no está comprometida la organización el hacer un cambio de paradigma en relación a los datos, pues va a ser difícil que el resto de las áreas de negocio se puedan llegar a involucrar en este tipo de estrategias o de soluciones. Entonces, esto siempre tiene que venir apalancado desde arriba de la organización porque esta es una estrategia que implica o engloba a toda la organización o a las principales áreas de negocio. Entonces, para esto, pues tenemos que proporcionar una guía clara y coherente de los objetivos que queremos realizar a partir de los data domains basados quizás en un business plan, basados en ejemplos que nosotros vamos o necesidades que vamos a satisfacer a través de la generación de un dominio de datos. Principalmente, pues establecer también las prioridades que deben realizarse al destinar los recursos y esto tiene que ver un poco con el tema que les comentaba, infraestructuras en la nube, tener los perfiles capacitados como perfil de análisis de datos, un perfil de arquitecto de datos, un perfil de desarrollador enfocado a la parte de data o enfocado a las herramientas que puedan habilitar toda esta información a través de un dominio de datos. Y con esto, pues, nos va a permitir tomar decisiones informadas. Es importante que, como les comentaba, existe un compromiso permeado desde niveles directivos hasta los niveles operativos que puedan ayudar a encabezar este proyecto, de ayudar a las personas que están encargadas o quien participan directamente esas actividades para poder habilitar toda esta información a partir de un dominio de datos. Entonces, aquí les pongo un ejemplo justamente de los dominios de datos que se puedan crear, Realmente esto va a depender mucho del giro de la empresa. Hay algunas empresas pues que a lo mejor el dominio de datos, un dominio financiero es un dominio que puede existir en cualquier organización. Dependiendo, pues si es una empresa de retail, va a existir un dominio de ventas. Aquí, por ejemplo, hay un dominio de investigación, de estudiantes, de cadena de proveedores. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo podemos segmentar los dominios, pero eso siempre va a depender muchas veces del giro de la empresa o del objetivo o de la perspectiva que le quiere dar la empresa.
No es necesario que los dominios cubran exactamente todas las áreas de la organización o las subáreas de la organización o áreas de interés de la organización, sino principalmente es empezar a darle el enfoque a la perspectiva, al objetivo que queremos seguir con ese dominio y a partir de ahí priorizar cuáles van a ser los dominios más relevantes para la organización. Entonces, justamente dentro de los beneficios que tenemos al manejar un dominio de datos, son estos, ¿no? El primero de ellos es mejora de la comprensión y el acceso. ¿Qué sucede? Que al tener toda esta solución homologada va a existir un lenguaje común, un lenguaje de interpretación. Aunque cada uno de los dominios va a tener su propio vocabulario, como es un área financiera, como es un área de recursos humanos, al final de cuentas toda esta información va a estar homologada mediante mismos tipos de estructura que nos van a permitir tener una mejor comprensión de la información, cómo está estructurada, también por medio de la gobernanza y por medio de la infraestructura. ¿Qué sucede también hoy en día, regresando un poco al tema de cuando se generan proyectos por diferentes áreas y apartados? Pues que a lo mejor el proyecto A se generó en una herramienta on-premise y el proyecto B se generó en la nube y el proyecto C está de manera local. Entonces, si nosotros a lo mejor del proyecto A al proyecto B queremos consumir información, pues ¿qué pasa? Que tenemos que a lo mejor pedir permisos a la aplicación, tener un especialista para que pueda gestionar esta aplicación, para que interprete la información. Lo que nos permite este dominio de datos es tenerlo en ciertos ambientes homologados o que tengan relación al momento del tema de la estructura, de la infraestructura. Otro punto importante de la mejora y comprensión del acceso es el descubrimiento de los datos, que realmente los usuarios puedan encontrar la información que necesitan rápidamente sabiendo en qué dominio buscar. Es decir, si yo quiero buscar las ventas que se hicieron de un periodo, pues seguramente eso está en el dominio de ventas. Si yo quiero buscar los costos que se registraron o se reportaron en el año fiscal pasado, pues quizá esa información va a estar dada de alta en un dominio de finanzas. Entonces, va a ser muy fácil el lenguaje basado justamente en el tema de negocio y al final de cuentas muchos de los proyectos responden hoy en día a necesidades que tiene el negocio. Claro que existen proyectos relacionados puramente con las bases y con la infraestructura, pero la mayoría de los proyectos que hoy en día tenemos son soluciones que nosotros damos a las diferentes áreas de negocio, de cierta forma para pues automatizar toda esta información. Entonces, al final de cuentas, el área de negocio es la que va a hablar ese idioma y que nos va a permitir, le vamos a permitir también poder tener disponible esta información para el trabajo. Esta parte también de la mejora de la comprensión del acceso nos va a ayudar a definir la ambigüedad, a definir claramente los límites de cada dominio dependiendo pues del dato que se está buscando y nos va a ayudar a evitar interpretaciones erróneas de los datos porque ya vamos a ver dependiendo del tipo de dato en qué dominio lo podemos identificar fácilmente. El tema de mayor control y seguridad dentro de los pilares o dentro de los puntos a considerar dentro del dominio de datos, pues también viene el tema de gobernanza, de políticas específicas que se pueden crear a partir del dominio. Y entonces estas políticas se van a permear a todos los dominios, a toda la estructura, y no solo de manera independiente como si fuera un proyecto que se está habilitando de manera aislada en una herramienta con cierta infraestructura, sino lo que va a permitir es tener un mayor control justamente de las políticas o de la aplicación de políticas a nivel general a través de los dominios de datos. Y justamente uno de los puntos es que también va a asegurar que el personal que deba de acceder a los datos sea la persona adecuada. Es decir, vuelvo al mismo caso de los proyectos aislados. Quizá se habilitó un proyecto para el área de ventas donde se tiene información sensible financiera y hay personas de ventas que pues están accediendo a esa información porque al final ellos solicitaron esa habilitación de información, pero a partir de ese control, de esa gobernanza y esa seguridad,
pues va a permitir que también identifiquemos rápidamente cuáles son los usuarios de la parte financiera o de ventas y a su vez solo tengan acceso a esa información. Esto también va relacionado con el cumplimiento normativo que pueda llegar a tener al nivel organizacional, aplicarlo directamente a todo el dominio o a toda la información, o a nivel, como saben, gubernamental, o también aplica para el tema internacional cuando son datos muy relevantes o muy críticos. Otro beneficio justamente de los dominios de datos es la optimización de procesos, que eso es creo que de los puntos más importantes, ¿no? Los procesos de gestión de datos se pueden automatizar dentro de cada dominio y lo que nos va a permitir es el reducir errores y la fluidez de información. ¿Qué sucede hoy en día? Que igualmente, o sea, en los proyectos que se vienen manejando, pues quizá tenemos la necesidad de habilitar un proyecto y pues qué tenemos que estar haciendo o qué tiene que hacer la parte de análisis, pues ir con un usuario, ir con otro usuario, preguntarle cómo obtener esta información, gastar tiempo quizá en actividades que pudiéramos mejorar, automatizar toda esta parte de la información o el proyecto. Entonces, por medio del dominio, nosotros ya vamos a saber específicamente dónde se encuentra cierta información de negocio, ¿no? Va a ser mucho más fácil y mucho más ágil encontrar esta información. De igual forma, la integración de dominio, hay otro punto relacionado con la optimización de procesos y es la integración de sistemas. La integración de sistemas, pues, lo que nos va a permitir es facilitar la integración de diferentes sistemas y aplicaciones, mejorando la fluidez de información. Es decir, a partir del dominio de datos como nuestro principal insumo, podemos habilitar diversas fuentes de diversas herramientas para poder validar toda esa información, pero todo englobado en un mismo lugar, ¿no? Hay otro punto que es el tema de mejora, el tema de mejor toma de decisiones, justamente porque hay un ejemplo de la reducción de costos, ¿no? La optimización en temas de infraestructura del almacenamiento, eliminación de datos duplicados, y justamente al tener ya validada con un control de seguridad y de gobernanza, pues nos va a facilitar esta toma de decisiones sabiendo que los datos que hoy en día existen en nuestros dominios de datos es información real, es información gobernada, es información probada, es información que realmente utiliza negocio. Entonces, esto es un punto importante justamente del ciclo de vida de los datos o de la información, la toma de decisiones. Vamos a tener la certeza de que la información que actualmente o que vamos a tener en ese dominio habilita para la toma de decisiones, para hacer pronósticos, para hacer forecasteos, para hacer business plans, todo eso, ¿no? Y indudablemente ya algo que viene inherente a la generación de dominio de datos, pues es la reducción de costos, ¿no? La reducción de costos operativos, la reducción de costos de capital, y estos mismos pues engloban el tema de capacitaciones, el tema, ya no vas a necesitar quizá 10 personas que conozcan diferentes herramientas, sino ya vas a tener una persona especializada o un par de personas especializadas en toda la gestión de la infraestructura del dominio, en el mantenimiento del dominio. Ya no vas a evitar con esto la redundancia de proyectos que se habilitan o la información que habilitan los proyectos, ¿no? Lo que les comentaba al principio. ¿Qué sucede? Que se generan proyectos aislados, pero a su vez esos proyectos, alguno de esos proyectos ya tiene la información que este nuevo proyecto está surgiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que se genera un gasto adicional para la organización. De manera como conclusión y como resumen relacionado con los datos, pues va a ser un concepto, una herramienta, una estrategia que hoy en día nos puede ayudar con toda la gestión de información, la gestión de datos, que no solamente engloba, pues como les comentaba, la parte de arquitectura, sino engloba la parte de gobernanza, la parte de la perspectiva de negocio y principalmente ver al dato como la parte fundamental para que a través del dato podamos ramificar diferentes soluciones que nos puedan generar valor a la organización. Entonces, les agradezco mucho su atención.
Vamos a pasar a la sección de dudas. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, adelante. Tenemos una manita levantada de Carlos. Adelante, Carlos, puedes abrir tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Oscar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Asa, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes, Bien, Asa. amigo, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Un placer Oye, igual, amigo. mi estimado, te estaba escuchando la parte del enfoque, ¿no? La perspectiva del negocio. A mí me surge una duda, y igual la voy a volcar directamente en lo que es la parte corporativa IDS, ¿no? Y la parte de data governance de IDS. Desde tu punto de vista, Asa, hay una diferencia en ese asset life cycle en donde se ve todo lo que corresponde al corporate governance y todo lo que corresponde al data governance, o va de la mano. No, va de la mano, pero sí es importante, o sea, actualmente existen muchos modelos de gobernanza de datos, ¿no? Generalmente esos modelos ya están establecidos hoy en día. Es muy probable que justamente con el crecimiento de los datos el enfoque tenga que cambiar y no generar los datos o la información a partir de los modelos que existen, sino a partir de los datos o la información o la perspectiva que le estamos dando, revisar si esos modelos cumplen con las normativas, con temas de seguridad, y si no, adaptar los modelos de gobernanza. Pero creo que la perspectiva debe de ser al revés, no a partir de el gobierno. O sea, eso puede ser una solución, porque ya son modelos de gobernanza probados. Pero la perspectiva yo creo que en los próximos años va a cambiar y van a surgir nuevos modelos de datos basados justamente en la priorización, que es principalmente el dato, ¿no? Verlo desde el dato hacia afuera, de las perspectivas que le vamos a dar al dato hacia afuera, y a partir de ahí poder crear esos modelos de gobierno, ¿no? Si hay seguramente en algún punto va a haber ciertos modelos que van a estar en desuso, y entonces tengamos que adaptar esos modelos a la perspectiva o al enfoque de dato o de negocio. Actualmente creo que es importante mencionar que los modelos de gobernanza son vigentes y aplican, y la perspectiva que hablo, más bien la prospectiva que hablo en relación a los datos a futuro, es que es posible que tengamos que ver los datos o el tema de gobernanza a partir del dato, y no la gobernanza incluir el dato, ¿no? Es al revés. No sé si me di a entender, amigo. Sí, mi estimado Asa. Sí, más que nada el tema de verlo desde esos dos puntos de vista, ¿no? O sea, la parte corporate, que es, híjole, o sea, ya muy alto nivel al núcleo, ¿no? Y reitero, en la parte de verlo desde IDS, ¿no? Y el otro frente, que es el governance, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte corporate, pues ya hay un procurement, hay un accounting, hay quizá, como mencionas, un warehousing ya establecido, ¿no? Un risk mitigation y un monitoreo, ¿no? Pero del otro frente, ¿no? Pues está lo que a lo mejor viene empujando con más tech, con más operación, ¿no? Que es la parte de ingestión, los catálogos, el storage, la parte del mismo cleaning, la protección y el monitoreo, ¿no? Pero Claro, bueno, y creo que sí, la verdad es que llegamos a esa parte, Asa. sí, y o sea, el modelo que actual tenemos en las organizaciones tiene que evolucionar hacia ahí, y creo que hay forma de adaptarlo, ¿no? Y de hecho, con los clientes que trabajamos justamente, o sea, vienen de modelos de datos con las perspectivas que les mencionaba, con temas de gobernanza ya establecidos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues evolucionar la forma más ágil y la mejor forma de poder adaptar esos modelos ya establecidos a un modelo de datos. Creo que existe la posibilidad de ya, al tener un modelo establecido, evolucionarlo a un modelo con el enfoque de datos. Muchas gracias por tu pregunta, amigo Carlos. Excelente. Gracias, Asa. Gracias, Oscar. Gracias. No, a ti. Listo, tenemos otra pregunta en el chat que dice, si requiero consultar datos de varios dominios,
¿Cómo procedo? Ok. Aquí principalmente es justamente por permisos, ¿no? Por el tema de gobernanza, permisos. Realmente los dominios de datos se van a habilitar para los que lleguen a tener necesidad de explotar esa información. Con el tema de gobernanza, de políticas de seguridad, pues va a seguir seguramente un proceso ya establecido donde se va a tener que justificar el acceso a ese dominio de datos, pero entre sí los dominios de datos van a tener una relación o una interconexión por medio de ciertas llaves o de cierta información que los va a permitir extraer la información del otro dominio. ¿Cómo acceder ahí? Pues justamente hablaba de un tema de seguridad que es parte importante de los dominios. Va a acceder la gente que tenga que acceder a esa información. Es decir, si hay una persona que no puede, por temas de data sensible, pues el proceso de gobernanza de seguridad no le va a permitir acceder. Pero a nivel lógico, a nivel estructural, pues el tema de las llaves, de los modelos entidad-relación, en algún punto todos estos modelos se interconectan por alguna llave, por alguna tabla, van a estar interconectados. Entonces, eso va a permitir el consumo de información de otro, a través de otro dominio, si es necesario. Listo, no Eso es de sé si manera alguien muy más general. tenga. Gracias, Asael. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Creo que no, ya nadie más. Listo. Siguiente slide. Pasamos a las... Perdón. Nada. Hola a todos, espero que hayan disfrutado de nuestro speaker y encontrado valor en lo que Asael nos ha compartido el día de hoy. Es indudable que la evolución de los datos está pues generando toda esta relevancia para gestionar información y tomar decisiones estratégicas en diferentes organizaciones. Y es por eso que nosotros, como corporación, queremos dar a conocer nuestras ofertas laborales, porque estamos buscando nuevos integrantes para que se puedan sumar a nuestras siguientes posiciones. Así que para comenzar, ¿me apoyan con el siguiente, por favor? Listo. Estamos buscando un Product Owner dirigido específicamente a la parte de datos. Necesitamos que nuestro Product Owner tenga conocimiento y planeación de metodologías ágiles, principalmente con Scrum, que también pueda construir interfaces en Azure, que pueda diseñar y desarrollar productos y servicios de datos, así como también realizar toda la parte de productos de datos, integraciones, mapeos, gobierno, trazabilidad, entre otros. También que tenga estas habilidades para planear y gestionar el roadmap y priorizar y también la parte de la repriorización. De igual manera, me apoyan con la siguiente, por favor. También estamos buscando un Data Science. Necesitamos que este consultor tenga experiencia en toda la ciencia de datos, trabajando con Machine Learning, que también trabaje con tecnologías como TensorFlow, Python, R, que tenga habilidades analíticas, así como la habilidad para trabajar en entornos de Big Data, como con tecnologías como Hadoop, Spark y PySpark. Y ya por último, la siguiente, por favor. Estamos buscando a un ingeniero de datos. Necesitamos que nuestro ingeniero de datos pueda recolectar, que pueda limpiar, transformar, almacenar gran volumen de datos, que trabaje principalmente con Python, con bases de datos relacionales, no relacionales, tema de data warehouse, así como utilizar herramientas de ETL para la extracción de datos y utilizar también estas diversas fuentes y crear los pipelines. También, pues, si tienen experiencia con alguna tecnología de la nube, estaría súper increíble. Y bueno, ahora sí que también quisiera comentarles que para estas posiciones sí requerimos que nuestro consultor tenga un nivel de inglés avanzado, debido a que nosotros actualmente colaboramos con equipos internacionales, así que esto también sería un mega plus. Pero, bueno, si me apoyan también con la siguiente imagen, por favor. Como ustedes habrán escuchado, pues creo que hoy en día está tomando mucha importancia toda esta parte de los datos, así que nosotros vamos a estar encantados de que puedan colaborar
con IDS. En la pantalla están viendo un código QR, les pediría que por favor lo escaneen, que puedan subir ahí su CV, tal vez a lo mejor no en ciencia de datos, pero podemos encontrar alguna otra posición que sea afín a ustedes. Y nosotros, pues, muy, muy felices. Pueden compartir también este QR con sus amigos, colegas, compañeros, etcétera. Y pues ahora sí, para cerrar esta sesión, me gustaría presentar y ceder el micrófono a nuestra gerente de atracción de talento, Marcela Soria. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Muchas gracias, David. Asael, muchas gracias por tu excelente charla. Sin duda, tus conocimientos y experiencias se ven reflejados en la sesión. Gracias por compartir con todos nosotros. Esperamos con los asistentes que estuvieron hoy en esta charla les sea mucha utilidad en su vida laboral y personal también. De nueva cuenta, Asael, valoramos mucho tu participación y el que nos brindes este espacio para este tipo de eventos. Muchas gracias, encantado. Al contrario, gracias a ti. Quiero compartirles que esto para mí es una gran satisfacción que se llevara a cabo la primera edición de la Feria Virtual de Empleo en IDS. Agradezco mucho a todos los que asistieron. La intención de nuestro evento es generar conexiones con talento en TI y que puedan sumarse a nuestro equipo de trabajo con nuevos retos profesionales. Gracias a nuestra área de marketing que nos ayudó a materializar esta idea. Agradezco mucho su entusiasmo y proactividad en el evento. Y bueno, pues no me queda más que decirle que sigamos conectando con nosotros. En nuestras redes pueden conocer más oportunidades de empleo y también siempre estamos posteando temas de interés en el mundo de TI. Ahorita también se está proyectando el QR, como lo comentó Edith, y para que nos ayuden a dejarnos sus datos, sus comentarios y todo, y sigamos participando. Nos vemos en el 2025. Esta es nuestra primera feria, pero queremos hacerla de manera consecutiva. Muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades. Gracias, Marce. Gracias a todos. Gracias. Equipo. Gracias, Arely. Es nuestra directora de Capital Humano. También se sumó con nosotros a la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los involucrados, asistentes, a Asael, expertazo. Muchas gracias. Perdón, Oscar, vi por aquí una pregunta referente a las vacantes. Con muchísimo gusto vamos a tomar sus datos y de manera puntual nos comunicamos con ustedes para darles mayor detalle en cuanto a los sueldos, localidad y todo lo que implica las vacantes. Mil gracias. En el chat dejamos un link para que también nos puedan compartir cómo fue la experiencia de ustedes en la feria virtual. Listo. Gracias. Excelente tarde, muchísimas gracias y Gracias. nos despedimos. Bonito fin. Gracias, Bye. bonito Hasta día. luego. Nos vemos. Gracias. Bye. Chao. Bye.